Alessandro André. Buenas noches, profesora presente. Buenas noches, Alessandro. Marco Eli. Leonid. Buenas noches. Buenas noches. Muy amables, gracias. Profesora presente. Profesor, disculpe. Creo que llamó a Gutiérrez, profesora, disculpe. ¿Perdón? A Gutiérrez, profesora. ¿He llamado a todos, señor? Sí, profesor, sí, que dejé, no le dije, me olvidé de decir presente, profesor. ¿Me podrá considerar en la asistencia, por favor? Ya. Por favor, profesor. Ok, un ratito entonces. Voy a abrir nuevamente. Ya. Ok. Gracias, profesor. Bien, jóvenes. Vamos entonces. Por favor, Ray, ¿me apoyas con la grabación? Sí, profesor, no hay problema. Ya. Ok. Se observa. ¿Sí? Sí, profesora, se observa. Estimados jóvenes estudiantes de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales, buenas noches. Estamos en la sesión 2. Los temas que vamos a desarrollar son la presentación de datos, organización e interpretación de datos. Esta sesión va a tener dos partes, o sea, continuaremos esto muy similar, sobre todo la parte de organización e interpretación también en la sesión 3. Seguimos. Ya, ¿qué es lo que se pretende en esta sesión? Que ustedes reconozcan los procesos de organización de datos, identifiquen y elaboren gráficos para la representación de datos, interpretar los gráficos y las tablas. Tenemos que recordar un poco acerca de intervalos, ¿ya? En los intervalos sabemos que es, digamos, una parte, un conjunto de números, ¿ya? Dependiendo del conjunto numérico en el cual estemos trabajando, ¿no? Entonces, si hablamos de los reales, obviamente los números van a ser infinitos entre un límite o una cuota superior o inferior, ¿ya? También se les denomina extremos o límites del intervalo. Abierto. Comencemos por el cerrado, ¿ya? Un poquito como para ubicarnos. Voy a trasladarme al conjunto de números naturales, ¿ya? A ver, tenemos intervalo cerrado, 2, 6. O sea, que en el intervalo cerrado 2,6 va a ingresar el 2, va a ingresar el 3, el 4, el 5 y elementos hay en ese intervalo. Chicos. 5, profesora. Eso, muy bien. Ok, el cardinal de ese intervalo sería 5, correcto. Cuando es abierto y decimos del 2 al 6, los extremos no ingresan. Entonces, si seguimos con los números naturales, solamente ingresaría el 3, el 4 y el 5. El 6 ingresan cuando es intervalo abierto. O sea, los extremos no ingresan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Ok, igual hacemos más ejemplos, no se preocupen. Entonces, nuevamente, intervalo cerrado. 10 a 14, cerrado.
¿Cuántos elementos hay? Cinco también, profesora. 5. Estamos. Ahora, si yo les digo 8, de 8 a 11. Intervalo Cuatro. cerrado 8 11. Cardinal 4. Cardinal 4. Perfecto. Cardinal 4. Cerrado. ¿Ah? Estamos considerando al 8 y estamos Cuatro. considerando al 11, ¿cierto? El cardinal es 4. Perfecto. Y si decimos intervalo abierto 8 11, el cardinal ¿cuánto será? 2. 2. O sea, solamente va a ingresar el 9 y el 10. El 8 no ingresa y el 11 tampoco. ¿Estamos? Entonces, en un semiabierto significa que o a la derecha o a la izquierda va a estar abierto uno de los extremos. Entonces, si les digo 7, 7, 10. Abierto. Cardinal, ¿cuánto será? 3. El cardinal El es 7, 8 y 3. el 9. ¿Quiénes ingresan? 8, 9 y 7, 10. 8. El 7 no ingresa porque estoy diciendo abierto por la izquierda. Estamos, el 7 no ingresa. Entonces, ¿ya se entendió? ¿Se entendió? Chicos, ¿no hay duda con respecto a lo que es intervalo? Sí, profesora. Sí. Ok. Entonces, no nos olvidemos que esta A, ok, hacia el lado izquierdo, también va a ser el límite inferior y el B va a ser el límite superior o segundo elemento. Entonces, eso para recordar un poco porque es lo que vamos a usar para lo siguiente. ¿Ve? Cuando nosotros tenemos nuestros datos organizados en una tabla con intervalos, justamente vamos a tener eso. Observen ustedes. Aquí en el de color celeste, intervalos, ahí, ¿cómo son? En 37 hasta 131. Y en la siguiente fila comienza el intervalo 132, 226. En el siguiente 227, 321. ¿Qué me está indicando? Que esos intervalos son cerrados. Son cerrados a ambos lados. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son los límites inferiores? Estamos hablando, ¿cuál serían los límites inferiores? 37, ¿qué más? 132, ¿qué más? 227. 227, ¿qué más? 322. 322, ¿qué más? 417. Eso, y 512. por lo tanto, los límites superiores van a ser los que están a la derecha. ¿Ya? Límites inferiores, límites superiores. Ahora, para conocer la amplitud del intervalo, ¿qué hacemos para conocer la amplitud del intervalo? Ya sabemos quién es el límite superior y quién es el límite inferior. ¿Qué hacemos? Una diferencia. Límite superior menos el inferior. Si nosotros vamos a restar, ¿ok? Vamos a tener que 131 menos 37 me va a dar 94. 116 menos 322 me debe dar 94. ¿Estamos? Es decir, que aquí los intervalos son permanentes, ¿ok? ¿Ya? Pero fíjense la diferencia. Son intervalos cerrados porque en el siguiente intervalo continúa un número, un dígito diferente.
¿Cuántos intervalos de clase tiene este primer ejemplo? O sea, ¿cuántas filas hay? Una sería 37, 131. 2 sería 132, 226. 3 sería 227, 321. 4, 322, 416. 5, 417, 511. 6, 512, 606. O sea que a los de clase. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿ya? Señoritas. Ok, ¿qué más necesitamos? Necesitamos saber, ya sabemos que la amplitud de clase para nuestro caso, vamos a utilizar la letra C. En algunos libros que ustedes van a revisar, las van a encontrar con diferentes letras, quizás con un... Vamos a utilizar la C mayormente, ¿ya? Ok, la marca de clase. Pasemos al otro ejemplo. ¿Qué tipo de intervalo será? Los de aquí hemos visto que son cerrados. ¿Y los de aquí cómo serán? Abiertos. Abiertos. Por ambos lados, ¿qué dicen ustedes? Algunos, no, cerrado a la izquierda. Cerrado en la izquierda, abierto en la derecha. Felicitaciones, muy bien, de eso se trata. Es semiabierto. ¿Cómo? Reconozco que estoy frente a un intervalo abierto cuando se repiten los números. No sé si visualizan acá, tenemos un 5 y un 5. 0, 5. Y comienza 5, 10. 10, 15. Pregunto, ¿cuántos intervalos tiene el segundo ejemplo? ¿Escucho? Eso, 10. O sea, ¿cuántas filas hay, hermosos? ¿Cuántas filas hay? Cuando digo cuántos intervalos de clase hay, estoy preguntando por la cantidad de filas que hay. Fila 1, 0, 5. Fila 2, 5, 10. Intervalo 3, 10, 15. Y así sucesivamente hasta el intervalo 10, que es 45, 50. Por lo general, ¿no? En los intervalos, cuando ya termina, el último número debe estar cerrado también, por lo general, ¿ya? Importante recordar. Entonces ya sabemos, en este segundo ejemplo, ¿cuáles serían los límites superiores? A ver, los escucho. Quiero un coro de ángeles a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. 5, 10, 15, 20, 27, 25, 45, 50. 30, 35, 40, 45 y 50. Correcto. Ok, desde 5 hasta 50. ¿Estamos de acuerdo? No olvidarnos, ¿ya? Límite superior, límite inferior. Entonces ya reconocemos qué son los intervalos de clase, qué son los límites, tanto inferior, superior. Ya sabemos cómo se halla la amplitud. ¿Cuál será la amplitud de intervalo en este segundo ejemplo? 5. 5. Cojo cualquier intervalo, por ejemplo, 25 menos 20, 5. 40 menos 35, 5. 45 menos 40, 5. O sea, la amplitud del intervalo es constante. Hay algunas tablas, ¿ok?, en las que vamos a encontrar diversidad, pero es bien raro. Por lo general, la amplitud es siempre constante. Ahora, este tipo de tablas son ascendentes, porque comienzan en números pequeños y concluyen en números altos. 37 y termina en 606, inicia con 0 y termina con 50. ¿Podemos encontrarnos con tablas que vienen de mayor a menor? Sí, sí existe, ¿ya?
pero en nuestro caso vamos a trabajar con las ascendentes, pero sí existen las descendentes. ¿Queda claro? Ok, entonces ya sabemos, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Ok, primer intervalo 37, 131. Segundo intervalo 132, 226. Y sexto intervalo 512, 606. En el otro ejemplo, intervalo 1, 0, 5. Intervalo 2, 5, 10. Intervalo 10, 45, 50. ¿Estamos? Bien. Otro elemento que tenemos que hallar es la marca de clase. La marca de clase va a ser el promedio de los dos límites. ¿Cómo así, profesora? Fácil, sumamos 37 más 131. ¿Cuánto nos da eso? A ver. 168, profesor. Perfecto. Entre 2. 84. 84, correcto. Esa es la marca de clase. La semisuma de los dos límites. Ya. A ver aquí, por acá, el tercero. ¿Cuál será la marca de clase del intervalo 3? Aquí en el ejemplo de la columna celeste. A ver, soy todo oídos. 274. Eso. Bien. Sume los dos y lo dividí entre 2. ¿Estamos? Ok. Pasemos aquí al otro ejemplo. A ver, la marca de clase de la tercera. El tercer intervalo. ¿Cuánto será? 10 más 15 entre 2. 12,5. 12,5. Perfecto. El intervalo 7. La marca de clase del intervalo 7. 32,5. 32,5. Perfecto. ¿Se entiende, por favor, con sinceridad o seguimos revisando este tema? Si hay dudas, aquí tenemos que dialogar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ya, entonces... Ya, ok. Nuevamente, ya bellos. Acá lo que estamos viendo son intervalos. Esta es parte de unas tablas, ¿ok? Y estamos viendo que hay diferentes formas de presentar los intervalos. Hay intervalos cerrados, que son los que acabamos de repasar hace un momento. ¿Por qué? ¿Cómo yo diferencio? Porque mientras que aquí termina con 131, la siguiente fila es 132. Significa que este intervalo de aquí comienza con 37 y termina con 131 inclusive. Y aquí comenzará con 132 y terminará con 226 inclusive. ¿Estamos? En cambio aquí, pregunto, ¿qué valores tiene el intervalo 2 en el segundo ejemplo? Díganme, si fueran naturales. ¿5, 6, 7, 8 y 9? Nada más, correcto. En el tercero, ¿quién estará? 10, 10, 11, 12, 13, 14. Correcto. Muy bien. ¿Se dan cuenta? El 10 aparece aquí en el segundo, pero no se le considera porque está abierto. Recién ingresa acá en el tercero, ¿ok? Porque está cerrado para ese lado. Como está cerrado para ese lado, para el lado izquierdo, entonces ese número sí es considerado. ¿Estamos?
¿Listos? Ok. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Todavía? ¿Un poquito más? Ok. Pregunto. Intervalo octavo. ¿Qué valores ingresa? Treinta y cinco, 37, 37, 38 y 39. Hasta 39. Y el intervalo 9. 40, 41, 42, 43 y 44. Así es, se dan cuenta, el 40 aparece en el 8, pero sin embargo no se le considera. En el 9 sí, porque está cerrado. En el 8 no, porque hay un paréntesis. Puede haber un paréntesis o puede haber un corchete hacia afuera, ¿ok? O puede haber una desigualdad, un signo de desigualdad, que también significa abierto. Siempre el cerrado, el intervalo cerrado, se caracteriza por el corchete. Pero hay casos en los que no aparecen estos símbolos. Aparecen números así como están los del color celeste y vamos a suponer que no haya símbolos ni a la derecha ni a la izquierda, pero está el 0, 5, 5, 10, 10, 15. Entonces decimos que ese intervalo es semiabierto. Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. ¿Quedó claro, bellos? ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Quedó claro? Ok. Gráficas estadísticas. La clase de gráficos estadísticos va a depender mucho de la variable con la cual estemos trabajando. Hemos priorizado las variables, recordarán ustedes, cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Entonces va a depender de ello. En las cualitativas y cuantitativas discretas, ¿recuerdan ustedes qué eran las? Denme un ejemplo de variable cualitativa. La religión. Ya, muchas gracias. Un ejemplo de variable cuantitativa discreta. La temperatura. Números de empleados de una empresa. A ver. ¿Pueden reformular su ejemplo? El segundo sobre todo, el primero está bien. Religión es un ejemplo de cualitativo. Cuantitativo discreto, un ejemplo. El número de integrantes de una familia. Perfecto, número de integrantes de una familia. Número de empleados en una empresa. ¿Estamos? Perfecto, muy bien. Cuantitativo, discreto y cualitativo. Para ese tipo de variables, por ejemplo, podemos hacer uso de barras. Ya vamos a ver la variedad de barras que hay. El gráfico circular, también llamado de pastel, también llamado de torta, ¿ok? Y los pictogramas, que también los vamos a ver. Para el caso de una variable que es de tipo cuantitativo continuo, por ejemplo, quiero escuchar varios ejemplos, pero de diferentes voces. A ver. La estatura. Cuantitativo continuo. ¿El peso? ¿Perdón? El peso, gracias señorita. A ver. ¿Perdón? La estatura. La estatura, muchas gracias. ¿Qué más? La nota Las de- calificaciones, ¿cierto? Porque yo puedo calificar en centesimales. Por ejemplo, el puntaje para los exámenes de admisión son, pues, la pelea es hasta por décimas y centésimas, ¿cierto? Ok. Otro ejemplo más. La presión atmosférica puede contar, profesor. La presión atmosférica me parece un ejemplo muy bueno. ¿Qué más? Los precios, profesor. Los precios, muy bien. Vamos, el rubro de ustedes. ¿Con qué van a ustedes? El valor de los efectos.
Ya, perfecto, el valor de la UIT. ¿Qué más ustedes analizan para ver si nos conviene, es época adecuada o no para importar o para exportar? El tipo de cambio, profesora. El tipo de cambio, ya. Aparte de eso, también tenemos que ver cómo está nuestro PBI, ¿cierto? Ok, que también obviamente es un valor cuantitativo continuo. Muy bien, entonces ya nos acordamos, ya sabemos qué cosa es cuantitativo continuo. Para ese tipo, de variables vamos a hacer uso de los histogramas, de los polígonos de frecuencia y de las ojivas. Vamos a conocerlos entonces, cada uno de ellos. Una gráfica es una forma de representar los datos, que por lo general son numéricos. Va a depender del tipo de variables, como hemos mencionado hace un momento, ¿ya? Eso es lectura. Partes de un gráfico. El gráfico tiene principalmente 4 partes, ¿ya? Principalmente. Pueden haber más, perfecto. Ok, tiene un título. No nos olvidemos, jóvenes, que en la universidad, una universidad tan prestigiosa y tan seria como es San Marcos, y otras universidades, ¿no?, que también son muy rigurosas, trabajamos bajo todo lo que es el área de humanidades y sociales, trabajamos bajo el formato APA, ¿ya? Y las que son de carreras de ciencias de la salud trabajan bajo el formato de Vancouver. O sea, son estándares de cómo redactar, de cómo presentar un documento de investigación, ¿ya? Entonces, cuando es un gráfico, ahora vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero todos ellos deben de tener un título en el cual pues se perciba, se observe, ¿no?, con claridad de qué variable lugares se ha dado, ¿no? La fecha, de qué se trata, son interrogantes a los que tiene que responder el título, de qué se trata, cómo, cuándo, dónde. ¿Ya? Entonces el título de manera muy sintética debe responder a todo esto. Puedo decir las evaluaciones de estudiantes de la sección 3 de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales, punto seguido, periodo 2022-2. ¿Estamos? Entonces, punto seguido, Lima, o punto seguido, UNMCM, ¿no? Entonces ahí me está diciendo dónde, me está diciendo cuándo, estoy hablando del ciclo 2022-2, ¿ok? Y estoy mencionando de quiénes se trata y qué cosa estoy expresando, identificando, describiendo de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el título debe ser muy preciso, muy concreto, pero también debe de brindar esa información. Puede haber una escala donde se anotan los ejes, por ejemplo, puede ser evaluaciones y la otra columna estudiantes. A eso se refiere. El cuerpo ya es en sí la presentación del gráfico que vamos a hacer, y la fuente de dónde se están originando esos datos, de dónde estoy recogiendo esos datos. Hasta allí claros. Entonces 4 partes fundamentales de un gráfico que no puede faltar. Aquí estamos viendo título del gráfico, volumen de ventas por trabajador. Tenemos aquí los ejes, uno de ellos sería venta en pesos, el eje vertical, el eje horizontal, vendedores. Ahí está la serie de datos, una leyenda, por eso les digo, habían 4 cosas, pero el cuerpo viene a ser toda la parte que está con las líneas y con las barras. En este caso son barras compuestas.
¿Ya? Este tipo de gráficos son barras compuestas. Ahí también se describe un poco para que ustedes lo puedan leer, pero creo que el gráfico no, la figura nos ayuda mucho. Seguimos, tipos de gráfica. Decíamos, hay barras. Este ejemplo que estoy presentando ahí, por ejemplo, es una barra simple. Vamos a ver más. El gráfico circular con sus respectivos sectores. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes las barras y los gráficos circulares? ¿Qué tipo de variable representaba? ¿Se podía graficar con ellos? Cualitativa, cuantitativa, discreta. Eso, cualitativo y cuantitativo discreto. Perfecto, muy bien. Miren, acá tenemos barras simples, barra simple, barras horizontales, barras compuestas, barras superpuestas, ¿ok? Y luego pasamos, obviamente, a una gráfica circular, aquí, o de pastel o de sectores. Luego pasamos al histograma y al gráfico de líneas. Este tipo de gráficos, ¿qué variables podemos nosotros representar con estos gráficos? Chicos. Cuantitativa continua, profesora. Cuantitativa continua, ¿ya? Cuantitativa continua. Ok, luego tenemos un histograma, cómo construirlo, pero ya estamos viendo. Ok, miren los histogramas. Ahí se ven los intervalos continuos. Esos puntitos rojos son las marcas de clase, sobre lo cual vamos a unirlos para generar una gráfica lineal, o lo que vendría a ser también por la forma que tiene es una ojiva. Más adelante vamos a ver que eso también, si la distribución es homogénea, se va a formar una campanita de Gauss bien bonita. Una curva normal que le llaman. ¿Ah? Polígono de frecuencia, ¿cómo se halla esto? Simplemente uniendo las marcas de clase, ¿ok? De cada una de las columnas que forman parte del histograma. Una gráfica de línea, ahí tienen, de la temperatura, cómo evoluciona la producción o la negociación de ciertos productos. Estamos importando, estamos exportando ciertos productos, entonces los gráficos de línea nos ayudan mucho para hacer comparaciones, ¿no? Y en los progresos y todo lo demás. Seguimos aquí. Líneas, lo que estábamos conversando acá, lo que se les dice es el procedimiento para elaborarlas, ¿ya? La ojiva que les decía, que era la secuencia de líneas, pero esto se realiza con lo que es la frecuencia acumulada, ¿ya? La frecuencia acumulada puede ser principalmente de las frecuencias absolutas. También se trabaja con las relativas, pero mayormente es con las absolutas. Eso lo vamos a ver ahora. Tenemos gráfica lineal, miren ustedes, evolución de las importaciones peruanas de enero a octubre, 2013 al 2020. Ok. Por aquí tenemos una comparación. Observen, esto está extraído, esta foto es extraída de una investigación y no se le menciona como gráfica, sino se le dice figura. Entonces, figura 6, tasa de crecimiento del PBI IED en el Perú, fuente e información del Banco Mundial. Esta es de una revista. ¿Ya? Entonces, miren ustedes cómo las gráficas nos dicen y nos brindan información. Luego tenemos los gráficos de dispersión, el gráfico de caja y bigotes, que también se le llama así, ¿no? Es útil, estos de aquí son muy importantes para ver el nivel de relación que hay entre variables. Y por aquí vamos a ver gráfico de áreas y el pictograma, del cual también les estaba conversando, que también son bastante útiles
sobre todo por la presentación que tiene, ¿no? Luego tenemos el diagrama de Pareto. Este tipo de diagrama nos permite evaluar, ya ver sobre todo, poder ordenar más, ver qué variable es la que está predominando más. Entonces es muy interesante. Ya va a haber el momento de tratar cada una de ellas. Aquí les estoy haciendo solamente la presentación general. Áreas también aquí, la lucha por el turismo internacional en el Mediterráneo, pictogramas, un cartograma, otro cartograma, y ahora sí pasamos a organizar datos. La forma en la que nosotros organizamos datos puede ser de tres maneras: tablas de tipo 1, tablas de tipo 2 y tablas de tipo 3. Si ustedes observan, miren, acá nos dice, por ejemplo, número de restaurantes turísticos en 5 distritos. Datos muy simples, directos y concretos. Otro ejemplo, horas de enfermería necesarias de enfermería por día, ¿no? ¿Y para qué tipo de pacientes? Entonces, para los prematuros se requiere 5 horas, para los pediátricos 4, medicina y geriatría 37, ginecología y obstetricia 3, traumatología 3, urgencias 8, terapia intensiva 10. Entonces, simple, o sea, no hay mayor cosa que interpretar. Alguien me pregunta, ¿cuántas horas son necesarias por día? Ok, para la atención de un paciente de medicina y geriatría, 37. Así de simple, ¿no? ¿Cuántos, en el distrito número 3, cuántos restaurantes turísticos tiene? 5. ¿No? Porque simplemente ordeno eso. Ok. Tablas de tipo 2. Aquí voy a tener cierta cantidad de datos, pero estos datos, ¿qué hago con esta pequeña cantidad de datos? Y son datos obviamente discretos, cuantitativos discretos. Los ordeno, veo qué valores se repiten, los ordeno y comienzo a hacer el conteo de cada uno. Hay 50, entonces elaboro una tabla y entonces digo, activa se refiere en cuanto al campo laboral, ¿ya? Entonces, 16 familias tienen un integrante de la familia, ¿no? Todavía en periodo laboral. Y así sucesivamente podemos hacer la interpretación. Un ejemplo 3 es cuando ya tenemos datos de mayor cantidad, o quizás también los números son un poquito más extensos y los podemos preparar o presentar ya a través de intervalos, ¿ok? Hacemos el conteo respectivo y ya tenemos otra forma de presentar. Entonces, tenemos tablas de tipo 1, cuando la lectura es, tengo una variable cualitativa y simplemente le acompaño una parte numérica. En el de tipo 2 tengo de igual forma variables cuantitativas pero discretas. Y el tercer tipo ya tengo, estoy tratando una variable cuantitativa continua. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo yo logro hacer este tipo de tabla? Vamos a ver el proceso. Para poder elaborar tablas, tenemos que ser bien ordenaditos como sé que son ustedes, ¿no? Por ejemplo, aquí se nos pide una encuesta a trabajadores sobre el número de hijos menores a 15 años para hacer las compras de regalos para Navidad con el siguiente resultado. Muchos de ustedes van a estar en el staff, ¿no?
y quizás van a tener que delegar al área, qué sé yo, social, pero van a estar supervisando estos aspectos, ¿no? Siempre tenemos una empresa en la cual esta fecha es muy especial. ¿Qué nos pide? Determinar la población. ¿Qué más nos pide? Determinar la muestra, la variable, clase de variable, y elaborar una tabla y frecuencias e interpretar F4, F3, H2, H3, FD2. Ok, vamos a ver entonces. En primer lugar, ¿ustedes qué me dicen acerca de la población? Los trabajadores de una empresa. Ya, la población sería trabajadores de una empresa. La muestra es ese número que escuché. La muestra es 16. 16. ¿Por qué hay 16 datos acá abajo? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Y la variable? ¿Cuantitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Y qué tipo de cuantitativa? Esa es clase de variable. Discreta. Discreta. Perfecto. Ahora tenemos que elaborar una tabla y las frecuencias. Pasamos a la siguiente. ¿Hasta ahí nos entendemos? Perfecto. 16 trabajadores de la empresa con hijos menores a 15 años. La variable, obviamente, es el número de hijos menores a 15 y la clase de variables, variable cuantitativa discreta. Hasta ahí estamos de acuerdo. Seguimos. ¿Qué hacemos entonces? Para este tipo de datos que son pequeños, lo que vamos a hacer es hallar el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor más 1. Entonces regresemos. Aquí, ¿cuál es el dato mayor y el dato menor? El más alto y el más bajo. ¿Ya lo tienen? Ok, regresamos entonces. El más alto es 5, el más bajo, el dato menor, es menos 1. Si le sumamos más 1, ¿qué vamos a tener? Igual a 5. Ese 5, ok, de alguna manera me está indicando también, ok, que va a ser la cantidad de filas, en este caso está coincidiendo. Pero aquí comenzamos a enumerar el número de hijos, miren, los valores que tiene, número de hijos 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego decimos, regresamos por aquí. ¿Cuántos unos hay? A ver. Ayúdenme a contar cuántos unos hay, si tienen un lapicero y papel, por favor, para verificar si lo que está allí es correcto o no es correcto, porque puede haber errores. Yo les voy a presentar ejercicios con errores para que ustedes me digan, aquí está el error. A ver. ¿Cuántos unos hay? ¿Cuántos dos hay? ¿Cuántos tres hay? ¿Cuántos cuatros? ¿Y cuántos cinco? A ver, vamos a aumentar un poquitito aquí. Ya. ¿Lo tienen? ¿Me avisan? Cinco uno, 5, 2, 3, 3, 2. Vamos a ver. A ver, es cierto. En el 1 hay 5. El 2, 5. Del 3 hay 3. Del 4 hay 2. Del 5 hay 1. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, es correcto. Correcto, listo. Ok.
Bien, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos esta FI, viene a ser la frecuencia simple absoluta. Las dos Fs que tienen aquí, más la otra que está al extremo, vienen a ser frecuencias absolutas. ¿Ya? Frecuencias absolutas. Y las Hs que aparecen allí, tanto la minúscula y la mayúscula, son relativas. Relativas. Ok. ¿Cómo hallamos esta frecuencia absoluta acumulada? La simple va a ser con minúscula y la acumulada va a ser con mayúscula. Decimos, el primer valor repetimos, el 5. Y vamos a hacer como el serrucho. A ese 5 que he puesto en la F mayúscula, le voy a sumar el que sigue en la fila de la minúscula. Donde está la flechita, hacia la flechita roja, y la suma de los dos me va a dar 10. Lo mismo hago con el 10. Imaginariamente trazo una flechita hacia el 3 y la respuesta será 13. El 13 baja hacia el 2 y tendremos el 15. El 15 baja hacia el 1 y tenemos 16. Estos dos valores deben coincidir así en diagonal. ¿Estamos? Si he calculado bien, he sumado bien, deben de coincidir. Si no coinciden, tenemos que volver a revisar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo se halla esa F mayúscula? Ok. Listo. Ahora pasamos a la frecuencia relativa. Relativas. Vamos a pasar a las dos relativas. Repito, la F minúscula es frecuencia simple absoluta. La F mayúscula es frecuencia absoluta acumulada. La H minúscula, frecuencia relativa simple. La H mayúscula, frecuencia relativa acumulada. ¿Estamos? Ok, entonces decimos, ¿cómo hallo este valor? Lo que voy a hacer es la frecuencia simple absoluta, sobre el F minúscula, voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir entre 16. Al 5, multiplico por 100 y divido entre 16. O 3. A ver, verifiquen si es cierto. Por favor. 5 por 100 entre 16. Ok, 31. Como el segundo valor se repite, entonces este 5 igual multiplico por 100 entre 16. Y tengo 31,3. El 3 multiplico por 100, divido entre 16 y me va a dar 18,8. El 2 multiplico por 100 entre 16 me va a dar 12,5. Y por último, el 1 por 100 entre 16, 6,1. De tal forma que al sumar todo me debe dar el 100%. ¿Qué hacemos con H mayúscula? Volvemos a repetir el mismo proceso que hicimos hace un momento. El 31,3 copio igual. Y luego, imaginariamente, la flechita roja se traslada con el otro 31,3 y la suma 62,6. Del 62,6 se va al 18,8 y me da 81,4. Del 81,4 se va al 12,5, 93,9. Del 93,9 se va al 6,1 y queda 100. Si se dan cuenta, en diagonal también está cuadrada. ¿Ok? Y ya tenemos nuestras frecuencias absolutas simples y nuestras frecuencias relativas. Frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Este FD lo he colocado porque a veces en algunas tablas aparece, pero no necesariamente es algo que se utilice, pero no está de más. ¿Cómo hallamos este FD?
Este FD significa que coloco N, el N total escribo allí. Y a ese N total, que viene a ser 16, le voy a restar la primera, el F1 minúscula, que vendría a ser el 5. Le resto. Y la respuesta va aquí, 11. A este 11 le resto el F2, que sería el otro 5. Me da 6. Al 6 le resto el F3 minúscula, que sería 3, y queda 3. A este 3 le restamos el F4 minúscula y va a dar 1. Y miren, si todo está bien, también deben de coincidir. ¿Estamos? ¿Se entendió cómo completar este tipo de tablas? ¿Sí? Nuevamente. Creo que el número de hijos ya hemos visto. Ya, cómo hallar la frecuencia también, ¿cierto? Hemos contabilizado, hemos hecho el conteo. ¿Cuántos unos habían? ¿Cuántos dos habían? ¿Cuántos tres habían? Para las frecuencias acumuladas, ¿qué hacemos? Repetimos el primer valor. Copio el F1 minúscula. Copio en F mayúscula. Para el siguiente valor, en diagonal. Voy haciendo mi serruchito. Me voy hacia el 5. 5 y 5, 10. Para el siguiente valor, el 10 se va hacia el 3, hacia la columna anterior. Y como respuesta tenemos el 13. Al 13 nos vamos al 2 y tenemos como respuesta el 15. Del 15 se va hacia el 1 y tenemos 16. ¿Hasta allí estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Bien, en la frecuencia relativa, ¿recuerdan ustedes cómo llamamos este 31.3? ¿Qué hicimos? Dividimos el 5 entre 16. Y El multiplicamos 5 por entre 100. 16 y lo multiplicamos por 100, ¿cierto? Ok. Si yo quiero hallar el H4, ¿cómo? ¿Qué dividí? El 2% entre 16. Eso, 2% entre 16. Muchas gracias. El H mayúscula, la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo la hallamos? En la primera se repite. Y luego en diagonal regreso a la anterior y sumo los dos y tengo 62,6. El 62,6 dirige su mirada hacia el 18,8 y la suma de ellos da 81,4. El 81,4 hacia el 12,5 y da el 93,9. Del 93,9 va al 6,1 y me va a dar 100. ¿Ya? Y el FD, como hallamos, el N total va arriba y comenzamos a restarle siempre el F minúsculo. Al 16 le quito 5, me da 11. Al 11 le quito el otro F minúscula, que está en su misma fila, me va a dar 6. Al 6 le resto el 3, me va a dar 3. Al 3 le resto 2 y me va a dar 1. Ahora, ¿por qué aparecen estos signos acá arriba? Es para la interpretación. Entonces diremos aquí, en F1, 5 trabajadores tienen un número de hijos o tienen 5 trabajadores cuentan con un niño o tienen un niño en su familia. Tienen un hijo menor. Trabajadores tienen un hijo menor de 15 años. El F3, ¿cómo será? 3 trabajadores cuentan con 3 hijos menores de 15 años. ¿Cómo será el F4? 2 trabajadores tienen 4 hijos menores de 15 años. Y el último, el F5, un trabajador
tiene ¿Qué pasa, Vito? Ustedes ya salieron, así que no me estén reclamando. menores de 15 años. ¿Estamos? Recomiendo. Ese tienen Así que no se hagan. representa o se interpreta al igual. También les digo ayer. Si yo me voy a la F mayúscula, diré, en este caso, que hay 5 trabajadores cuyo número de hijos menores a 15 años son menores o iguales a 1. ¿Ya? Repito, 5 trabajadores de la empresa X, ¿ok? Tienen un número menor o igual a un hijo menor de 15 años. El F2 mayúscula, 10 trabajadores de la empresa X, menor o igual a 2 hijos menores de 15 años. ¿Cómo será el F3 mayúscula? Hay un día que no tengo clase, por ejemplo. Y hay otro día que comienza a las 13:45. 13 trabajadores de la empresa X tienen un número de hijos menores o iguales a... Más temprano, y el día que tengo hueco salir más tarde. ¿De lunes a viernes tu clases? De lunes a sábado. Ah, pensé que no estaban, chicos, me asustaron. Yo dije, estamos deprimidos todavía por lo del fútbol. Ya pasó lo del fútbol. Muchas gracias, es 3, ¿ok? Y así sucesivamente. Aquí en la H, o sea, en las frecuencias relativas, diremos, acá tenemos el igual, el 31,3% de los trabajadores de la empresa X tienen un hijo menor de 15 años. En el otro caso, en H2 minúscula, diremos el 31,3% de trabajadores de la empresa X tienen un número igual, tienen 2 hijos menores de 15 años. En H3 será el 18,8% de los trabajadores de la empresa X tienen 3 hijos menores de 15 años. Y así sucesivamente. En la H mayúscula, o sea, en la relativa acumulada, diremos el 31,3% de trabajadores de la empresa X tienen un número menor o igual a un hijo menor de 15 años. En el H2 mayúscula diremos el 62,6% de trabajadores de la empresa X tienen 2 hijos menores a 15 años. En el H3 diremos el 81,4% de los trabajadores de la empresa X tienen un número menor o igual a 3 hijos menores de 15 años. Y así sucesivamente. En el FD, que es la frecuencia descendente, diremos, por ejemplo, en el FD2, 11 trabajadores de la empresa X tienen un número mayor o igual a 2 hijos menores de 15 años. ¿Ve? Para eso me sirven estos simbolitos que he escrito en la parte superior. ¿Me dejo entender hasta allí? Sí, profesor. Okay. Bien, ahí está la interpretación de lo que hemos venido haciendo. ¿Ya? Fíjense ustedes, a raíz de esa tabla nosotros ya podemos elaborar una gráfica de barras. Como la profesora no graba, Okay, miren, ahí están el número de hijos, están los trabajadores, está todo.
Podemos también representarlo a través de un gráfico de sectores o de pastel o de torta. Un gráfico lineal. Un pictograma. O sea, estamos empleando lo que hace un momento mencionamos. Caso 2. A ver, jóvenes, por favor, les pediría, bueno, ustedes también tienen, obtengamos el número mayor y el número menor de los datos, ¿sí? A ver, el número menor y el número mayor de los datos, ¿cuáles son? A ver, ustedes que tienen sus ojitos así súper poderosos. 90 y 120. A ver, ¿alguien tiene otros valores? ¿O están de acuerdo? Estoy de acuerdo. Está de Estoy de acuerdo, acuerdo. señorita. A ver, va uno más. Muy bien. Por lo menos hay 3 que sí están de acuerdo. Sigamos entonces. Hay 30 datos. ¿Estamos de acuerdo? Habla de un grupo de investigadores perteneciente a la Policía de Carreteras como una muestra aleatoria de velocidades. Cuando ya hablamos de velocidades, estamos hablando de qué tipo de variables, jóvenes. Es cuantitativa, gracias. ¿Cuál de ellas? Discreta, profesora. Están redonditos, ¿no? Pero podría por ahí haber un poquito más, ¿no? Pero por lo general este tipo de datos están dentro de las continuas. Vamos a seguir. Ok, entonces tenemos 30 datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tienen el dato mayor y el dato menor. Vamos a aplicar la regla de Sturges. Ajá, ¿cómo es eso? La regla de Sturges es una fórmula en la cual tenemos que utilizar el logaritmo de la cantidad de datos. En este caso, el logaritmo de 30. Profesora, pero calculadora, en tu celular, tú abres tu calculadora, arriba de tu calculadora normal hay un cuadradito, le das clic y tu calculadora se vuelve en calculadora científica. Escribes logaritmo de 30 y vas a tener un valor. A ver, vayan haciendo uso de ello. Ok, listo. Seguimos. Entonces, perfecto. Tenemos el dato mayor menor que era 90. Estuvieron de acuerdo varios, por lo tanto vamos a hallar. Paso 1, y ahí está, hallamos el rango. El rango ya sabemos que es la diferencia del dato mayor menos el dato menor. En este caso va a ser 30. Ahora, para hallar el número de intervalos, que le vamos a llamar n, vamos a aplicar la regla de Sturges, que es de la que les estoy hablando, que es igual a k más 1,3,3 logaritmo de la cantidad de datos. Al costado estoy reemplazando. Miren ustedes, k igual 1 más 3,3 logaritmo de 30. ¿Alguien encontró en su calculadora del celular cuánto vale el logaritmo de 30? ¿Coincide o no? Este valor. Sí coincide, Sí, profesor. profesora, sí coincide. Ok, entonces ya saben cómo hallar su calculadora científica en su propio celular, ¿cierto? Perfecto, listo. Entonces, mantenemos el 1, primero multiplicamos estos dos valores y al sumarle 1 me va a dar 5.8. Esto lo puedo aproximar a 6. Para este caso me conviene tener números enteros, o sea, n tiene que ser un número entero. En este caso me ha salido 6. Profesora, pero si estoy en un examen y no me acuerdo cuánto es el logaritmo y no me permite en calculadora, ¿qué hago?
Fácil. Hay otro camino. ¿Qué haces simplemente? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 30? Es 5 y algo más, ¿cierto? Ok. Pero va a ser un 5 que se aproxima a un 6. Entonces, lo aproximas a 6. Y ya tienes, sin usar la regla de Sturges. Porque para la regla de Sturges necesitas el logaritmo. En algunos casos, sobre todo cuando el examen es presencial, lo que hace es se les da el valor del logaritmo. Junto con la pregunta, entre paréntesis a un costadito se le coloca logaritmo de 50 tanto, logaritmo de 48 tanto. Y así se les coloca, se les brinda el valor, ¿no? Ok, entonces ya tienen dos caminos para poder hallar el número de intervalos. Aplicando la regla de Sturges y otra cuando se han olvidado y entonces solamente tienen que hallar la raíz cuadrada de n. ¿Qué cosa viene a ser n? La cantidad de datos que se ha recogido, en este caso, ¿no? Los 30 datos de las velocidades de los vehículos. Ok, es 6. Ahora tenemos que hallar la amplitud del intervalo. ¿Se acuerdan que habían dos tablas en las que estábamos viendo? En una la amplitud era 94, la otra la amplitud era 5. Ok, ahora también ya lo estamos aplicando. Ok, ¿cómo hallamos? Teníamos el rango, ¿se acuerdan ustedes? El rango aquí es 30. Acabamos de hallar el número de intervalos, que es 6. ¿Qué hago? Dividir cociente intervalos. O sea, 30 entre 6, 5. Ya está. Perfecto, ya tengo 5 intervalos. Y comienzo, obviamente, a hacer mi tabulación. Completo mi marca de clase y comienzo a completar todo eso. ¿Será cierto? A ver, verifiquen si lo que se ha completado es correcto o no. Les doy unos minutos para que verifiquen. Y me avisan si está correcto o no. Verifican los valores, por favor. La parte porcentual, la parte relativa también puede tener la presentación porcentual que aparece allí. ¿Ya? Hay dos formas. La otra que hemos visto y esta que se le denomina presentación porcentual. Verifiquen, por favor, cierta la marca de clase, son correctas las marcas de clase, correctas las frecuencias acumuladas, las descendentes. Las relativas están correctas, son... Por favor. ¿Cómo va? La frecuencia acumulada absoluta es correcta. Sí, es correcto, profesora.
A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice? Me llegó, Diego. Carlos Enrique. Que ya se retiraron estos jóvenes. Han dejado prendido nada más. A ver, Edwin. Sí, profesora. Ah, ya. ¿Está de acuerdo con las frecuencias acumuladas? ¿Ha verificado Las acumuladas. porcentuales? ¿Se las está chequeando? Sí, está todo En proceso. Listo. A ver, César Antonio, ¿qué nos dice? ¿La primera porcentual estará bien? A mí me sale 0.07. 0,7 te sale. 2 entre 30 te sale... claro. Ahí me he quedado con el 6, ¿cierto? No lo tengo que aproximar, profesora, a 7. Por la cantidad, me parece que por la cantidad he desestimado para poder redondear. Pero sí, en tu perspectiva estaría por ahí, ¿no? Sino que, si te das cuenta, es el que tiene menor frecuencia. Entonces, le he mantenido solamente con ese 6 para que pueda cuadrar el 1,00. ¿Está bien? Está bien. Ok, ¿qué me dice Sergio Sebastián? ¿Qué dice del FD? ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien, profesora, porque se le resta el 32, Sergio, sale ¿ha 28. verificado? Sí, profesora, está bien. Ya, ok. Bien, a ver, vamos a ver entonces la interpretación. Ya ustedes han confirmado, han dado su veredicto que es correcto. Ahora vamos a ir llamando a estos ángeles. Luisa, la interpretación de F1. Luisa, Nivet. Sí, profesora, está bien. ¿No está? Aquí estoy, profesora. Okay. Ah, ya, te escucho, cielo. ¿Sí se me escucha? Sí, se te escucha. Bajito, pero sí se te escucha. Sí, tengo un problema con el micro. Sí, estoy de acuerdo. Ya, 2 vehículos, te apoyo. Ya tú haces la siguiente. 2 vehículos presentan velocidades entre 90 y menor a 95 en el trayecto de Lima a Trujillo. O también podríamos decir, 2 vehículos presentan las velocidades registradas de Lima a Trujillo están entre 90 y 95. 90, el 90 inclusive. Ese es el 90 inclusive. Estoy ratificando diciendo que está cerrado en el 90. ¿Ya? ¿Estamos? Ok, te invito a Luisa a interpretar F2. Voluntario, voluntaria. Ocho vehículos presentan velocidades entre 95 y 100, inclusive 95 en el trayecto
de Lima a Trujillo. ¿Sí? ¿Quién se anima a la tercera? F3. ¿Ya? Registran velocidades entre 100 a 105, incluyendo 100 kilómetros por hora. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias. Bien. A ver, el que sigue, F4. Adelante. Cuatro vehículos registran velocidades de 105 a 110 kilómetros por hora, incluido 105. Ajá. En el tramo o en el trayecto de Lima a Trujillo. Muy bien, perfecto. F5. Adelante. Ese es de tramo entre Lima y Trujillo. Presentan velocidades de 110, 115, incluyendo 110. Ah, eso, muy bien. Ok, listo. Ahora pasamos a la interpretación de F mayúscula con intervalos. ¿Ya? Allí lo que podemos nosotros señalar que dos vehículos, ok, menores a 95 en el tramo de Lima a Trujillo. F2, 10 vehículos registraron velocidades menores a 100, ok, en el trayecto de Lima a Trujillo. F3, ¿cómo sería F3 mayúscula? Ah, 15 vehículos registraron velocidades ejecutivas. Listo. Gracias. F4. 19 vehículos registraron velocidades menores a 110 en el tramo de Lima a Trujillo. Muchas gracias. F5. 25 vehículos registraron velocidades menores a 115 km por hora entre Lima a Trujillo. Listo. Ok. Y el F6, ¿cómo sería? Vehículos registraron velocidades menores a 120 entre el tramo Lima-Trujillo. Ya. Aquí sí, como 120 es un valor que sí está considerado, entonces, a ver aquí. Así sería. ¿Cómo sería la interpretación allí? A ver, vuélvela a decir, por favor, porque el 120 ya está incluido ahí. A ver. A ver, 30 vehículos registraron velocidades iguales a 120 entre el tramo Lima-Trujillo. Menores o iguales a 120 en el tramo de Lima a Trujillo. Correcto, menores o iguales a 120. Muchas gracias. Pasamos a la parte de porcentajes. H1. El 6% o 0,6%. Adelante, adelante. 0,6% de las velocidades registradas en kilómetros entre